Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, chicos. Vamos a continuar con la guía práctica, ¿sí? La clase anterior vimos lo que era teoría de las pequeñas muestras y vimos lo que era la distribución chi cuadrado, T de Student y F de Snettercon y el manejo de tablas, ¿sí? De estas distribuciones. Hoy vamos a continuar donde dejamos la clase pasada en el práctico, o sea que vamos a empezar con lo que es distribución en el muestreo, que sería la página 27 de la parte práctica que tienen ustedes. Esto ustedes vieron la semana pasada, lo estuvieron viendo con la profesora Ana Coco, la parte del teórico. Bien, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio de lo que es distribución en el muestreo. Cualquier consultita que tengan, prenden el micrófono o escriben en el chat, así vamos tratando de responderlas. Bien, en esta actividad lo que vamos a tratar de ver o lo que buscamos es por ahí que después de todo el desarrollo de la actividad podamos ver cuáles son las diferencias o similitudes, ¿sí? Entre lo que es x barra y mu, y lo que sería s cuadrado y sigma cuadrado, es decir, lo que son los estadísticos que obtenemos, o los estimadores que obtenemos a través de una muestra, y los parámetros, ¿sí? Que obtenemos para toda la población. Y ver también algunos casos puntuales, ¿sí? Que vamos a ver a lo largo del práctico. Este ejercicio, el 2.01, nos dice que en un bolillero que contiene 4 bolillas numeradas del 1 al 4, se van a extraer muestras, ¿sí? De 2 bolillas con reemplazo. Es decir, que vamos a tener 4 bolillas, 1, 2, 3 y 4 van a estar numeradas y se van a extraer 2 bolillas de esas con reemplazo. Por lo cual, quiere decir que vamos a sacar una bolilla, por ejemplo, sale la número 1, vamos a volver a colocar esa bolilla en el bolillero y realizaremos otra extracción que puede salir nuevamente el 1, 2, 3 o 4, que son las 4 bolillas que tenemos. Bien, el inciso A de este ejercicio nos pide que identifiquemos la distribución de frecuencia de los individuos de la población para calcular la media y la varianza. Entonces, si el bolillero contiene 4 bolillas numeradas del 1 al 4, ¿cuál va a ser la población en este caso? ¿Hay alguien que se anime a decirlo o a escribirlo en el chat? ¿Cuál sería nuestra población? ¿O cuáles serían los individuos de la población? Bien, como dice Julián, 4, y como dice Ludmila, las bolillas que son 4, exactamente. Como nos dice el enunciado, nos da la información que en el bolillero tenemos 4 bolillas numeradas del 1 al 4, esa va a ser nuestra población en este caso. Entonces, para lo que es el inciso A, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer, vamos a construir una tabla en donde vamos a colocar lo que es la variable poblacional x sub i, ¿sí? Y ahí vamos a tener, como dicen ustedes, las 4 bolillas. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 y 4, que son los valores, ¿sí? Que tienen, o los números, ¿sí? Con los cuales están numeradas las 4 bolillas. Luego vamos a tener otra columna con lo que es la frecuencia, ¿sí? De cada uno de esos. Estamos hablando de la población en este caso. La frecuencia que tiene cada bolilla es 1. ¿Sí? Pues tenemos una bolilla con el número 1, una bolilla con el número 2, una bolilla con el número 3 y una bolilla con el número 4. Después, lo que es la frecuencia sobre n, ¿sí? O lo que sería la probabilidad,
va a ser F sub I sobre N mayúscula, estamos trabajando con la población, y nos va a quedar un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Sí? Es decir, cada boliche tiene la misma probabilidad, que es un cuarto o 0,25 de ocurrir. Y después las siguientes columnas son columnas que vamos a ir construyendo para cálculos auxiliares a medida que avancemos. Nos pedía que identifiquemos la distribución de frecuencia de los individuos, ¿sí? Acá tenemos la distribución de frecuencia de cada uno de los individuos de la población. Y también nos pedía que calculemos la media y la varianza. Entonces, en este caso vamos a estar calculando la media de la población, que es mu, ¿sí? Que va a ser igual a la sumatoria de los x sub i por f sub i sobre n mayúsculo, porque estamos trabajando con la población. Entonces, en ese caso, vamos a resolver, ¿sí? Si nosotros realizamos la sumatoria de los x sub i por f sub i, ¿sí? Que en este caso sería 1 por 1, más 2 por 1, más 3 por 1, más 4 por 1. Eso nos da en total 10 dividido n. O sería esta columna adicional que construimos nosotros acá, que nos queda x sub i por f sub i sobre n, ¿sí? Nos queda un cuarto más 2 cuartos, un cuarto, 2 sobre 4, 3 sobre 4 y 4 sobre 4. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado, que es 10 sobre 4, que es 2,5, que este 2,5 va a ser la media de la población. Y también nos pedían que calculemos la varianza. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a calcular la varianza poblacional, ¿sí? Esto ya lo tenemos que tener en claro de la materia anterior, de estadística, el cuatrimestre pasado, pero recuerden bien lo que es la diferencia entre muestra y población. En este caso, como estamos calculando la varianza poblacional, ¿sí? Lo simbolizamos con sigma cuadrado, que la varianza era la sumatoria de los desvíos al cuadrado sobre n. Estos desvíos al cuadrado, ¿sí? Son de cada observación respecto a la media poblacional. Por eso es que ponemos mu en esta parte. Entonces nos quedaría la sumatoria de x sub i menos mu elevado al cuadrado por la frecuencia sobre n. ¿Qué opinan ustedes respecto a la fórmula esta de la varianza? ¿Está bien aplicada, bien expresada? ¿O posee algún error? ¿Qué les parece? ¿Está bien esta fórmula que utilizamos acá? Bien, perfecto. Exactamente, como dice la compañera, en realidad es n grande acá abajo, en el denominador, porque estamos trabajando con la población. En este caso el enunciado nos pedía identifique la distribución de frecuencia de los individuos de la población y calcule la media y la varianza para la población. ¿Sí? Exactamente, ahí como dicen varios compañeros, debemos utilizar n grande, ¿sí? Que en este caso también sería 4. Acá en esta columna, la quinta columna que construimos para los cálculos adicionales, tenemos lo que es el cálculo de los desvíos al cuadrado por la frecuencia sobre n para cada variable, ¿sí? Entonces acá obtenemos lo que es la varianza poblacional, que es lo que nos pedía el enunciado. Ahora vamos a continuar con el inciso B de este ejercicio, que nos dice: identifique la distribución de probabilidades de una observación muestral y determine su media y su varianza. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, la distribución de probabilidad de una observación muestral, ¿sí?, es tomar una muestra de tamaño 1, ¿sí? O sea, nos pide, identifica la distribución de probabilidades de una observación muestral. Por lo tanto, lo que nos está solicitando, ¿sí?, es tomar una muestra de tamaño 1. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer de nuestro bolillero, que tenemos 4 bolillas, vamos a sacar una sola. Esa va a ser nuestra muestra, ¿sí? O como bien dice acá, que es lo mismo que realizar el experimento aleatorio, ¿sí?, que consiste en extraer un individuo de la población, ¿sí?, y fijarnos cuál es la característica de ese individuo, ¿sí? Hago hincapié en esto, vamos a tomar una muestra de tamaño 1, ¿sí? Entonces, la distribución de probabilidad, en este caso, nos va a quedar los x sub i, que son los valores, que son los individuos, en este caso los valores de las bolillas, va a ser 1, 2, 3 y 4. La probabilidad que tiene cada x sub i es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿sí? Y después, con la misma lógica que el anterior, tenemos estas columnas para realizar algunos datos adicionales. Entonces, lo que es la media, ¿sí?, en este caso, que observen es x barra, porque estamos trabajando ya con, nos pide de una observación muestral, estamos trabajando con una muestra. La muestra es de tamaño 1, pero estamos trabajando con una muestra. Entonces, nosotros si realizamos o calculamos cuál es la media, ¿sí?, en este caso nos queda 10 sobre 4, que es 2,5, ¿sí? Prestamos atención en este caso que cuando la muestra es de tamaño 1, ¿sí?, tenemos que la media muestral nos da 2,5 y la media poblacional nos daba 2,5. Y después también tenemos que calcular lo que es la varianza. En este caso, como les decía en la fórmula anterior, estamos con varianza, estamos con varianza muestral en este caso. Entonces es s cuadrado, ¿sí?, y va a ser la sumatoria de los desvíos al cuadrado respecto de x barra, que es la media muestral que acabamos de calcular, sobre n-1. La varianza muestral nos da también 1,25. Entonces, en este caso vemos que la media y la varianza de ¿sí?, una observación muestral coincide con la media y la varianza de los individuos de la población, 2,5 y 1,25. Ahora, en este caso, de esta fórmula, que es de la varianza muestral, ¿a qué sería igual este n minúscula? Bien, ahí dice una compañera, a los elementos de la muestra. Bien, y la muestra, ¿sí?, en este caso es de tamaño 1. Entonces, si nosotros realizáramos 1 menos 1, ¿sí?, nos quedaría 0 y algo dividido 0, no lo podemos calcular. Es por eso que acá la resolución está mencionado y está en rojo, ¿sí?, que en este caso, solo en este caso particular, ¿sí?, cuando la muestra es de tamaño 1, nosotros no vamos a estar dividiendo esa varianza muestral por n-1, ¿sí?, porque justamente se trata de una muestra de tamaño 1 y no podríamos realizar el cociente,
Si nosotros hacemos algo dividido 0 o algo muy chiquitito, la varianza nos daría, en realidad si hacemos algo, cualquier cosa dividido 0, nos daría infinito, ¿sí? Pero es sola y únicamente en este caso en donde el tamaño de n, es decir, de la muestra, es tamaño 1. Luego, el inciso C nos pide que identifiquemos la distribución de probabilidades, ¿sí?, de dos observaciones muestrales. ¿Sí? Entonces, bien, como nos dice acá, identifique la distribución de probabilidades de dos observaciones muestrales. En este caso se toma una muestra de tamaño 2, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con una muestra de tamaño 2, ¿sí?, con reposición. Entonces, si tenemos que sacar una muestra de tamaño 2, es de nuestro bolillero vamos a sacar una bolilla, vamos a ver qué valor es, supongamos que es el 1, devolvemos esa bolilla, por eso es con reposición, y luego volvemos a sacar. Nos puede tocar nuevamente el 1, o el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Entonces, bueno, acá sigue explicando, al ser con reposición significa que extraigo una bolilla y luego la repongo. ¿Sí? Entonces, la muestra, ¿sí?, la muestra de tamaño 2 que nosotros vamos a estar tomando puede estar formada por los pares ordenados 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. También puede estar con el 2, 1, 2, 2. ¿Sí? Es decir, pueden salir dos veces la misma bolilla con el mismo número. Entonces, bueno, acá a continuación, ¿sí?, en esta tabla se exponen, un cachito si se ven todas las combinaciones, ahí está. Se expone, ¿sí?, todas las combinaciones posibles que se pueden dar con las 4 bolillas en una muestra de tamaño 2 con reposición, ¿sí? Entonces, acá tengo el par ordenado que vamos a estar manejando, va a ser de x sub i 1, ¿sí?, que sería de la primer bolilla que extraigo, y x sub i 2, que sería de la segunda bolilla que extraemos. Como es con reposición, las dos x sub i, ¿sí?, tanto la 1 como la 2, pueden asumir cualquiera de los valores que tienen las bolillas, 1, 2, 3 o 4. Es por eso que, volviendo a lo que decíamos al comienzo de este inciso, podemos sacar la bolilla número 1, la devolvemos, volvemos a extraer y obtener la bolilla número 1 nuevamente, o podemos tener una muestra que sea la bolilla 1 y la bolilla 2, 1, 3, 1, 4. También podemos tener 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. Y también podría ser 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. Bien, el enunciado nos pide identificar la distribución de probabilidades, ¿sí?, de dos observaciones. Entonces, acá tenemos cuáles serían los valores que obtendríamos en cada una de las muestras de tamaño 2, ¿sí?, que son todos estos renglones, y nos falta las probabilidades, ¿sí? ¿Cuántas combinaciones posibles tenemos, ¿sí?, entre estas 4 bolillas? Si sacamos 2 bolillas con reposición, son 16 combinaciones posibles. Por lo tanto, la probabilidad de cada una, ¿sí?, de estas combinaciones va a ser 1 sobre 16. Eso sería la distribución de probabilidad de las dos observaciones muestrales, que es lo que nos está solicitando este ejercicio. El inciso D nos solicita, ¿sí?, determinar la función de cuantía de x barra, ¿sí?, o sea, de la media muestral, ¿sí?, que son cada una de estas muestras, y de S cuadrado, es decir, de la varianza poblacional.
Entonces, tenemos que determinar la función de cuantía de x barra, ¿sí? Entonces, como dice acá, primero debemos encontrar los distintos valores que puede asumir, ¿sí?, cada uno de ellos, es decir, x barra y s cuadrado. Tenemos que ver qué valor puede asumir x barra y s cuadrado para cada una de las distintas muestras. Entonces, vamos a tomar la distribución de probabilidad que habíamos planteado arriba, donde tenemos todas las combinaciones posibles con su respectiva probabilidad. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la media, ¿sí?, de esta primer muestra, ¿sí?, que es una muestra de tamaño 2, en donde obtenemos dos bolillas con el valor 1. Entonces, en este caso, la media, ¿sí?, va a ser... ¿Cómo obtenemos la media en este caso, chicos? Más allá de que ya tengamos el resultado. ¿Pero qué fórmula aplicamos? ¿Ningún valiente que se anime? Bien, en este caso estamos trabajando con una media muestral, lo que estamos buscando, ¿sí?, x barra. Y lo que tenemos que hacer es la sumatoria de los x sub i, que son los valores que va a asumir las bolillas que extraemos, sobre n minúscula, porque estamos trabajando con una muestra. En este caso, los valores que puede asumir x va a ser 1 y 1. Entonces, en el numerador nos va a quedar la sumatoria de 1 más 1, ¿sí?, que lo tenemos aquí abajo. Como les decía, la sumatoria de x sub i sobre n nos va a quedar 1 más 1 sobre n minúscula, que es el tamaño de la muestra, que en este caso es 2. Por lo tanto, nos queda 2 sobre 2 igual a 1. Entonces, para esta primer muestra, ¿sí?, en donde tenemos que puede asumir los valores 1 y 1, ¿sí?, y su probabilidad es 1 sobre 16, la media de esa muestra, ¿sí?, de esa muestra en donde sale la bolilla 1 y cuando vuelvo a sacar sale la bolilla número 1 de vuelta, ¿sí?, la media es 1. Y después tenemos que calcular lo que sería la varianza muestral. Entonces, en ese caso, que la varianza sería la sumatoria de los desvíos al cuadrado sobre n-1, nos va a quedar 1, ¿sí?, que sería la primera observación, menos 1 al cuadrado, más 1, sería la segunda observación, menos 1 al cuadrado también, ¿sí?, todo eso por la frecuencia, sobre n-1, que sería 2 menos 1. Eso nos termina dando 0. En el caso, vamos a la segunda muestra, que por ahí, que no tengamos 1 y 1, por ahí nos puede confundir un poco. En el caso de la segunda muestra, ¿sí?, nos quedaría la primera bolilla que extraemos, es la número 1, volvemos a sacar una segunda bolilla y nos da como resultado el número 2. Entonces, en ese caso, la media va a ser igual a 1 más 2 dividido n, que en este caso es 2. Entonces, la media de esta muestra es 1,5. Y para obtener lo que sería la varianza de esa muestra, vamos a hacer la primera observación, que es 1, menos la media, que es 1,5, elevado al cuadrado, más 2, que es la segunda observación, menos 1,5 elevado al cuadrado. Todo eso por la frecuencia, que en este caso es 1, sobre 2 menos 1, ¿sí?, o sobre n menos 1, que nos queda 2 menos 1. En este caso, la varianza nos da 0,5. Y así, en el tercer caso, nos va a quedar también 1 y 3. Si hacemos la sumatoria de estos valores, nos queda 4 sobre 2, la media es 2. Aplicamos
el mismo razonamiento para obtener la varianza muestral de esta muestra, ¿sí? Nos queda 1, que es la primera observación, menos la media, que es 2 elevado al cuadrado, más 3, que es la segunda observación, menos 2 elevado al cuadrado, sobre n-1, que sería 2 menos 1. La varianza, en este caso, nos queda igual a 2. Y así vamos a ir realizando, ¿sí? Vamos a ir calculando la media muestral y la varianza muestral para cada media, ¿sí? Perdón, para cada muestra, ¿sí? Esta es una muestra de tamaño 2, esta es otra muestra de tamaño 2, esta es otra muestra, esta es otra muestra. Cada muestra, es decir, cada renglón que tenemos acá, que justamente consiste en extraer dos bolillas, va a tener su media y su varianza. Es eso lo que vamos a estar realizando en este cuadro, donde vamos a ir calculando todas las medias para cada muestra y las varianzas para cada muestra. Bien, acá van teniendo toda la explicación que veíamos recién de cómo tenemos que obtener la media y la varianza, ¿sí? en cada una de las muestras, ¿sí? Que no es otra cosa que aplicar la fórmula de la media muestral y de la varianza muestral. Bien, ahora nosotros obtuvimos, vuelvo un segundito, perdón, obtuvimos esta tabla, ¿sí? En donde tenemos todas las posibles muestras, sus posibles probabilidades, los valores que asume la media en cada una de esas muestras y los valores que asume la varianza en cada una de esas muestras, ¿sí? Lo que a nosotros nos pedía el ejercicio era mostrar, ¿sí? O determinar la función de cuantía de X barra. Es decir, los distintos valores, ¿sí? Que puede asumir X barra y la probabilidad que tienen esos valores de darse o de ocurrir. Entonces, acá no voy a subir y bajar a la primera tabla para no marearlos, pero si nosotros vemos todos los valores que asume X sub i en la tabla anterior, vamos a ver que X sub i puede asumir en cada una de las muestras, asume el valor 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. ¿Y cuál es la probabilidad, ¿sí? de que asuma esos valores? En el caso de que asuma el valor 1, ¿sí? Lo tenemos una sola vez en la tabla, entonces la probabilidad es 1 sobre 16. Los casos en que la media de las muestras nos da 1,5 se presenta dos veces, entonces, digamos, si cada uno de esos casos tiene una probabilidad de 1 sobre 16, si sumamos 1 sobre 16 más 1 sobre 16, nos queda 2 sobre 16. Lo mismo para si la media asume el valor, la media de las muestras asume el valor 2, se presenta tres veces, por eso su probabilidad es 3 sobre 16. En el caso de la media asuma el valor 2,5, esta se presenta 4 veces en la tabla, entonces nos queda que la probabilidad es 4 sobre 16. Y después tenemos para 3, 3,5 y 4. Supongamos este caso en donde la media toma el valor 2,5. Ahora sí, vuelvo a la tabla. Nosotros lo que hacemos es cuántas veces aparece, ¿sí? La media con un valor de 2,5. Lo tenemos una vez, dos veces, 3 y 4 veces, ¿sí? Como cada una de las veces tiene una probabilidad de 1 sobre 16, nos queda la probabilidad de que la media de la muestra de tamaño 2, ¿sí? es igual a 4 sobre 16. Entonces, el valor de la media, ¿sí? de las muestras que tiene mayor probabilidad de darse es 2,5, ¿sí? cuya probabilidad es igual a 4 sobre 16,
o 0,25. Y algo relevante es que este 2,5, ¿sí? Si volvemos a ver el inciso A, también era la media de la población, ¿sí? Que en este caso, como decimos acá, es el valor de las medias muestrales, ¿sí? Que tiene mayor probabilidad de ocurrir. Y también nos quedaría ver cuál es o determinar la función de cuantía de ese cuadrado, es decir, de la varianza poblacional, ¿sí? Entonces, para ver los distintos valores que puede asumir ese cuadrado, vamos a hacer lo mismo que en esta tablita. Vamos a poner qué valores se presentan de ese cuadrado en las distintas varianzas muestrales de cada una de las 16 muestras que obtuvimos de tamaño 2. Y tenemos el valor 0, 0,5, 2 y 4,5. Vemos cuántas veces se presentan cada uno de esos valores para ver cuáles son sus respectivas probabilidades. Y obtenemos que la varianza igual a 0 se presenta en 4 de las muestras, entonces su probabilidad es 4 sobre 16. La varianza de 0,5 o 1 medio se presenta 6 veces, entonces tienes una probabilidad de 6 sobre 16. La varianza de valor 2 tiene una probabilidad de 4 sobre 16 y la varianza de 4,5 tiene una probabilidad de 2 sobre 16. De esta forma, con esta primera tabla para lo que es la media, con esta segunda tabla para lo que es la varianza muestrales, ¿sí? Queda planteado o determinado lo que es la función de cuantía para cada uno de los casos. Luego, lo que es el inciso E, nos pide que expliquemos la naturaleza de las diferencias que existen entre los distintos valores de x barra y s cuadrado, es decir, media y varianza muestrales, ¿sí? Con respecto a mu y sigma cuadrado, ¿sí? Que serían la media y la varianza poblacional. Entonces, esto lo que nos está pidiendo es explicar la diferencia que existe entre los valores de x barra y s cuadrado con mu y sigma. Estos son los estimadores muestrales, el x barra y el s cuadrado. Y por otro lado, lo que es mu y sigma son los parámetros poblacionales, ¿sí? Bien, esta es más de todo una pregunta teórica, chicos. No, ya los cálculos los hicimos anteriormente, pero podemos decir que la media de la población y la varianza, ¿sí? El mu y el sigma que nosotros calculamos, son constantes, ¿sí? Ya que los calculamos con todos los datos poblacionales. Vuelvo, permiso, a la primer hojita del ejercicio, que era el primer enunciado. Nosotros calculamos mu y sigma cuadrado, media y varianza poblacional, y utilizamos todos los datos de la población. Hicimos la sumatoria de los x sub i sobre n, que era 4, y la sumatoria de los desvíos al cuadrado sobre n, que nos daba, que era también 4, obviamente era el n mayúscula, como dijeron ustedes, porque era la población, y nos daba 1,25. Entonces, regresando al inciso E, esos valores de mu, ¿sí? Y de sigma cuadrado, son los valores que calculamos en el inciso A, como bien nos dice aquí, son constantes, ¿sí? Porque utilizamos todos los datos de la población. Mientras que lo que es x barra sub i, digamos, porque tenemos varias muestras, y s cuadrado, en este caso tendría que ser s cuadrado sub i, ¿sí? Porque vamos a tener varias varianzas de acuerdo
a la muestra que estemos tomando, ¿sí? Son calculados con datos de la muestra y va a depender de cuál sea la muestra seleccionada, el valor que pueda asumir esa media y esa varianza en cada una de las muestras, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que lo que es x barra y s cuadrado, es decir, media y varianza muestrales, son variables aleatorias. Y como tales tienen a su vez una distribución de probabilidad con una media y una varianza. Bien, se viene entendiendo hasta acá la diferencia entre lo que es, con este ejemplo, lo que es el parámetro poblacional que calculamos con todos los individuos de la población, que es el mu y el sigma del inciso A, ¿sí? Y lo que es el x sub i y el x barra, perdón, y el s cuadrado de cada una de las muestras, ¿sí? Que vemos cómo va variando. Es decir que mientras que nosotros tenemos el valor de mu y de sigma cuadrado para toda la población, que son estos, 2,5 y 1,25, si yo hiciera el ejercicio de tomar muestras de tamaño 2, o decirle a cada uno de ustedes que tomen una muestra de tamaño 2 y calculen la media y la varianza de cada una de esas muestras, ¿sí? Podría ser que a alguno de ustedes, no sé, a Ludmila le dé que la media es 1,5 y la varianza es 0,5, ¿sí? Después a Jennifer le dé que la media es 2,5 y la varianza 0,5. En ese caso las dos tendrían misma varianza, pero diferente media. Y después a Julián le podría dar que la media es 3, ¿sí? Y la varianza es 0. ¿Por qué? Porque tomaron distintas muestras, ¿sí? ¿Queda entendido o un poquito más claro lo que es esta diferencia entre parámetros poblacionales y los estimadores muestrales? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Estos chicos tienen que tenerlo bien en claro, ¿sí? Lo que es un parámetro, que son mu y sigma, y lo que son los estimadores, que son x barra y s. Porque después cuando entremos en lo que es estimación por intervalo y prueba de hipótesis, tenemos que tener bien presente qué datos nos está dando y qué nos está pidiendo, ¿sí? Y lo vamos a identificar también con la información que nos esté brindando, si es sobre la población o sobre la muestra, ¿sí? Entonces, por ahí ahora parece algo simple y insistimos mucho en esto, pero después, cuando llegamos a esa parte de la estimación por intervalo y la prueba de hipótesis, se empiezan a confundir mu con x barra y ahí se nos arma el problema, porque si confundimos mu con x barra, equivocamos el camino y terminamos haciendo otra cosa que no es lo que nos solicita por ahí el enunciado, o lo que teníamos que hacer, digamos. Vamos a continuar con el inciso F. El inciso F nos pide que calculemos la esperanza matemática de x barra, es decir, de la media muestral, y de S cuadrado, y que las comparemos con mu y sigma cuadrado. Okay. Entonces tenemos que calcular la esperanza matemática de x y de S cuadrado. ¿Alguien recuerda
¿a qué era igual la esperanza matemática? La esperanza matemática de X, ¿a qué era igual? ¿O cómo la calculábamos? Vamos chicos, ¿alguien se acuerda de la esperanza matemática? ¿No era igual a la media, profe? Bien, la esperanza matemática de X va a ser, la esperanza matemática de X o de todas las variables va a ser igual a X barra, o la esperanza matemática de X barra, que sería lo que vamos a estar buscando en este caso, va a ser igual a mu, que es la media poblacional. Y como ahí dice una compañera, es los X sub I por la probabilidad. O lo que sería la sumatoria de los X sub I por la probabilidad. Entonces, en este caso, que nosotros estamos trabajando, los X sub I son nuestros X barra sub I, es decir, las medias de cada una de las muestras que obtuvimos. ¿Se entendió esto? Nosotros lo que estamos tomando es esperanza matemática de X barra. Es decir, estamos tomando la esperanza matemática del estimador X barra. ¿Sí? Entonces, los valores que podía asumir nuestro X barra, es decir, la media de cada una de las muestras, ¿sí? Era 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Que es, permiso, lo que teníamos en esta tabla, ¿sí? Donde habíamos planteado la función de cuantía de X barra. Y la probabilidad respectiva de cada una de esas medias. Y entonces, la media que era igual a 1 tenía una probabilidad de 1 sobre 16, la media que era igual a 1,5 tenía una probabilidad de 2 sobre 16, la media que era igual a 2 tenía una probabilidad de 3 sobre 16, y así sucesivamente, que es la tablita que hicimos en el inciso anterior. Entonces, como nosotros estamos buscando la esperanza matemática de X barra, ¿sí? La esperanza matemática de esto, ¿sí? La esperanza matemática del estimador X barra, es decir, la esperanza matemática de las medias muestrales que calculamos. Y para obtener esa esperanza matemática, como decían ahí algunas compañeras, la esperanza matemática de X o de X barra es igual a los X sub I a la sumatoria de los X sub I por la probabilidad de los X sub I. Entonces, nosotros vamos a construir esta tercer columnita auxiliar para hacer todo el tema de los cálculos. ¿Qué va a ser? Esta columna va a ser X sub I por la probabilidad de X barra sub I. Entonces nos va a quedar 1 por 1 sobre 16, 1,5 por 2 sobre 16, 2 por 3 sobre 16, 2,5 por 4 sobre 16, 3 por 3 sobre 16, ¿sí? 3,5 por 2 sobre 16 y 4 sobre 1 sobre 16. Estos son, esta columna, ¿sí? Son los X barra sub I, es decir, los distintos valores que puede asumir la media muestral por su respectiva probabilidad. Entonces, si nosotros para obtener la esperanza matemática lo que nos falta es hacer la sumatoria de todos estos. Si hacemos la sumatoria de todos estos X barra sub I por la probabilidad de X barra sub I, nos da 40 sobre 16, que es 2,5. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. La esperanza matemática de las medias, ¿sí? De las muestras es igual a 2,5, que es igual, ¿sí? A la media de la población. Entonces vemos que nos da 2,5 la esperanza matemática de X barra, y que ese 2,5 es igual a lo que era mu, que era la media poblacional. Es decir, que la esperanza matemática de X barra sub I es igual a
mu, que es la media poblacional. Que esta es una de las propiedades de los estimadores, ¿sí? Que ya vamos a ver más en detalle en las próximas clases. Y lo mismo nos pide para la varianza. Entonces, en este caso, vamos a tomar la tabla que construimos para determinar la función de cuantía de la varianza muestral, ¿sí? Que era esta. Venimos acá, esa misma tablita, para calcular la esperanza matemática de S cuadrado, ¿sí? Tenemos que hacer, como dijeron las compañeras, va a ser la sumatoria de S cuadrado sub I, es decir, de todos los valores posibles que tome el S cuadrado, por su respectiva probabilidad, por la probabilidad de S cuadrado sub I. Entonces, los valores de S cuadrado eran 0, 0,5, 2 y 4,5. Y las respectivas probabilidades eran 4 sobre 16, 6 sobre 16, 4 sobre 16 y 2 sobre 16. Bueno, realizamos el producto, ¿sí?, de los valores que puede asumir S cuadrado y su respectiva probabilidad. En esta tercera columna vamos colocando los valores, realizamos la sumatoria y la esperanza matemática de la varianza muestral, ¿sí?, porque era S cuadrado, es igual a 1,25. Entonces, vemos que la esperanza matemática de las medias, ¿sí?, de las muestras, da igual a la media de la población, y la esperanza de la varianza muestral cumple con la propiedad de insesgabilidad, ¿sí? Es decir, que la esperanza matemática de la media muestral, esperanza matemática de S cuadrado, es igual a la varianza poblacional, o lo que sería sigma cuadrado. Entonces, lo que es insesgabilidad, es una de las propiedades de los estimadores, una propiedad que debe cumplir un estimador para ser un buen estimador, que ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Y después el inciso G nos pide que calculemos la desviación típica de X barra, sería sigma de X barra, y busquemos la relación de este valor con la desviación típica de X. ¿Sí? Es decir, sigma de X. Esta sería la desviación típica de la media, ¿sí?, mientras que esta sería la desviación típica común, llamémosle. Bien, entonces, como les decía, el enunciado nos pide que calculemos la desviación típica de X barra, ¿sí?, y buscar la relación con la desviación típica de X. Entonces, nosotros tomamos la misma tabla con la que veníamos trabajando anteriormente, ¿sí?, la función de cuantía de X barra. Tenemos todos los valores posibles que puede asumir la media muestral, que era X barra sub I, y sí, con los valores 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4. Sus respectivas probabilidades, el cálculo de su media, digamos, de su esperanza matemática, ¿sí?, que sería cada uno de estos,
Y después lo que es la varianza, ¿sí?, de S, digamos, la varianza de X barra, que sería S cuadrado de X barra. Lo que vamos a encontrar que para calcular S cuadrado de X barra, vamos a hacer X sub I menos X barra por la probabilidad de X barra. Eso nos va a dar, como resultado, esto es la varianza de X barra, ¿sí? Nosotros acá arriba veníamos calculando la varianza, ¿sí? Este S cuadrado que obtuvimos, que era 1,25, era la varianza muestral, ¿sí?, de X, es decir, de todos los valores de X. Y en este caso vamos a calcular la varianza de X barra, ¿sí? Sería la varianza de cada una de las muestras. Observen que el valor que obtenemos como varianza es 0,625, ¿sí? Entonces, S cuadrado de X barra es 0,625. Si aplicamos raíz cuadrada, porque teníamos el enunciado nos pedía calcular la desviación típica. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de esto, nos da 0,79, ¿sí?, que es la varianza de X barra, mientras que la varianza de X, perdón, S de X es desviación típica. Entonces, la desviación típica de X barra es 0,79 y la desviación típica de X, ¿sí?, sería la raíz cuadrada de 1,25, que lo habíamos calculado en el inciso anterior, nos da 1,11. Entonces, lo que vemos que X barra sub I, ¿sí?, X barra, es esta desviación típica, tiene una distribución más concentrada, ¿sí?, que la distribución del propio X. ¿Qué quiere decir esto? Que la media de las muestras, ¿sí?, X barra, se va a distribuir con media mu, como lo calculamos, y desviación típica sigma sobre raíz de n. Así que esto es lo que por ahí vieron en el teórico como el factor de corrección. Y por último nos pide que determinemos la probabilidad de que X barra difiera de mu en más de 1, ¿sí? Entonces, si nos pide que determinemos la probabilidad de que X barra, ¿sí?, es decir, las distintas medias muestrales que nosotros obtuvimos, difieran de mu, que era la media poblacional, en más de 1. Entonces, para poder obtener esa probabilidad, que sería probabilidad de que X barra menos mu en valores absolutos, ¿sí?, porque puede diferir ya sea positivo o negativo, o sea, puede ser más 1 o menos 1, ¿sí? Va a ser igual, bueno, este valor no debería estar acá, lo que vamos a tener que ver es los valores posibles que asume la media muestrales, que eran 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4, menos mu, ¿sí? Y acá tenemos en qué caso en valor absoluto es mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Y en este caso el inciso nos pide la probabilidad de que X barra difiera en más de 1. Entonces, los casos que nosotros estamos analizando sería el primer caso en donde nos queda 1 menos 2,5, ¿sí?, y en valor absoluto es mayor a 1. Y el último caso en donde tenemos que la media muestral es 4 menos la media poblacional, que es 2,5, es mayor a 1 también. Ambas situaciones, la probabilidad que tiene X barra sub I,
¿sí? Que sería este x barra sub i, que asume el valor 1 en este caso, y en este otro caso asume el valor 4, la probabilidad que tienen en ambos casos es 1 sobre 16. Entonces tenemos que sumar estas dos probabilidades, es decir, 1 sobre 16 más 1 sobre 16, y nos da 2 sobre 16, ¿sí? Que es la probabilidad que estamos buscando, que es igual a esto que habíamos planteado inicialmente. Entonces podríamos decir que esta probabilidad que estamos buscando de que la media muestral difiera, o de que las medias muestrales difieran de la media poblacional en más de 1, es muy baja, es 2 sobre 16. ¿Sí? Entonces con esto podemos decir que X barra es un buen estimador de la media poblacional. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se viene entendiendo? ¿O no se entendió nada y estamos muy perdidos? No, profe, quedó muy claro. Oh, perdón. Quedó muy claro. No, mejor así. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Un segundito y les comparto la pantalla. Bien, el siguiente ejercicio es bastante, bueno, no bastante, es similar o algo similar al ejercicio que acabamos de realizar, ¿sí? Nos dice que un fichero contiene 4 fichas en las que figuran los ingresos de 4 empleados de una empresa y cuyos montos son, y ahí los tenemos, 19.550, 19.650, 19.750 y 19.850. Este ejercicio vamos a tener, nos hace las mismas preguntas o las mismas solicitudes que el ejercicio anterior, o bastante similares, y la diferencia que tenemos es que en vez de estar con las bolillas numeradas del 1 al 4, que asumían valores 1, 2, 3 o 4, estamos trabajando con los montos, ¿sí? del sueldo o de los ingresos de los empleados, y son números un poquito más grandes o por ahí no tan redondo como era el 1, 2, 3, 4, que a veces nos da un poquito, se nos presta un poquito a confusión. Entonces, para lo que es el primer enunciado, nos dice que identifiquemos la distribución de frecuencia de los sueldos de los individuos en la población y que calculemos la media y la varianza de esos ingresos. Entonces, igual que el ejercicio anterior, como vamos a estar, o nos está pidiendo que identifiquemos la frecuencia de los sueldos de todos los individuos de la población, nosotros tenemos que, en este caso, la población son las 4 fichas, ¿sí? de los empleados. Entonces vamos a tener que las variables poblacionales van a ser
19.550, 19.650, 19.750 y 19.850. ¿Sí? A diferencia antes de las bolillas que era 1, 2, 3 y 4. Entonces, la frecuencia de cada uno de estos en la población es 1, 1, 1 y 1. Y después, para el cálculo de que es la media poblacional, haríamos la sumatoria de x sub i por su frecuencia sobre n mayúscula, que estamos buscando mu, y en realidad estamos buscando la media poblacional. Entonces, nos quedaría la sumatoria de todos los ingresos, que nos da 78.800, sobre lo que es el tamaño de la población, en este caso que es el n mayúscula, sobre 4, nos da que la media poblacional es 19.700. Y para el caso de la varianza poblacional, vamos a hacer la sumatoria de los desvíos respecto de la media poblacional al cuadrado por la frecuencia, todo eso sobre n mayúscula. Acá tenemos esta tercera columna también que utilizamos como una columna de cálculos auxiliares. Nos queda que la varianza poblacional es igual a 50.000 sobre 4, que nos da 12.500, lo que es la varianza poblacional. Ajá, bien. ¿Qué valores tienen, Estefanía? A ver. Segundito. Vamos a hacer así. Dejo de compartir acá. Comparto pantalla. Tengo entendido que eran estos valores, chicos. A ver, un segundito. En materiales. Práctico, primera parte. Estoy entrando a Everia a ver el material. El primer material que se había cargado la semana pasada, después hubo una corrección, que nos habíamos equivocado en realidad del material. Miren, es este el correcto. Bien, ahí son esos los valores que están respondiendo todos respecto a los que vemos ahí. Debe ser Estefanía que tenés el apunte anterior. Ahí, vamos a dejar de compartir toda la pantalla y vamos a ir a volver a compartir la resolución. Controlen eso de los ejercicios, de los ejercicios por las dudas. Las consignas son las mismas, Estefanía. Por ahí podemos haber cambiado el valor, puede haber pasado en vez de 8.500 y 700, como decís, a 19.550 para que se vea, para que se aprecie un poco más con esos números algo en la diferencia de la media y de la varianza. Por eso es que le podemos haber agregado algún 0 o algún 1 adelante, digamos. Para que por ahí algo que en el ejercicio anterior, donde teníamos 1, 2, 3 y 4, no se alcanzaba a ver bien o no quedaba muy visible, con estos valores por ahí se percibe mejor. Entonces, en el inciso A, que nos pedía calcular la media y las varianzas de los ingresos, ¿sí? Nos queda la media poblacional, 19.700, y la varianza poblacional, 12.500. Si ingresan a Everia ahora, chicos, va a estar
este material, digamos, con estos valores, ¿sí? Bien, el inciso B nos pide que identifiquemos la distribución de probabilidad de una observación muestral, es decir, de extraer una ficha y determinemos la media y la varianza. Entonces, tenemos, igual que en el ejercicio anterior, ¿sí?, identificar lo que es la distribución de probabilidad de una observación muestral, ¿sí?, y determinar la media y la varianza. Entonces, está bien, Estefanía, no hay problema. Hicimos algunos cambios pequeños y entre esos están esos valores. Bien, en este caso que nos pide identificar la distribución de probabilidad de una observación muestral, ¿sí?, y determinar también lo que es la media y la varianza de eso, vamos a tener, si nosotros vamos a buscar los 4 ficheros, vamos a obtener una muestra, ¿sí?, de tamaño 1, ¿sí?, podemos encontrar el fichero cuyo ingreso del empleado es 19.550, o el que es 19.650, o el que es 19.750, o el que es 19.850. La probabilidad de cada uno es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, o 0.25. Entonces, para obtener la media muestral en este caso, nos quedaría la sumatoria de x sub i por la probabilidad de x sub i, lo construimos en esta tercera columna adicional, nos queda 19.700, y también lo podríamos hacer, y también tenemos que calcular, perdón, la varianza, que sería s cuadrado, sería la sumatoria de x sub i, acá, menos x barra, ¿sí?, que es de la muestra, al cuadrado por la frecuencia sobre n. En este caso sería sobre 4, nos queda 12.500. También en este caso está la aclaración de que no se divide por n-1 porque se trata de una muestra de tamaño 1. Eso tengan en claro que es, nosotros, ustedes vieron en el teórico y siempre en toda la materia nosotros les vamos a estar diciendo población, en el caso de la varianza, ¿no? Para calcular la varianza poblacional es n mayúscula. En el caso de la varianza muestral es n minúscula menos 1, salvo en ese caso particular en donde la muestra es de tamaño 1. Bien, luego en el inciso C nos pide que identifiquemos la distribución de probabilidad de dos observaciones muestrales, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a estar realizando es tomar una muestra de tamaño 2 con reposición, al igual que el ejercicio anterior. Entonces, vamos a tener los x sub i 1 y x sub i 2, es decir, el valor que puede asumir x en la primera extracción y el valor que puede asumir x en la segunda extracción, que sería las 16 combinaciones posibles, ¿sí?, al igual que antes, que nos quedaría 19.550 y 19.550 de vuelta, o 19.550 en la primera extracción y 19.650 en la segunda, o 19.750 en la segunda, o 19.850. Y así sucesivamente hasta la última, que podría ser obtener 19.850 en la primera extracción, reponemos la ficha y volvemos a extraer y nos da 19.850 también. La probabilidad de cada una de estas muestras es 1 sobre 16. ¿Sí? Entonces nos pedía la distribución de probabilidad, que es esta tabla. Después nos pide que determinemos la función de cuantía de la media muestral y la varianza muestral, ¿sí?, es decir, de x barra y de s cuadrado. Entonces, en este caso vamos,
¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior habíamos hecho la misma tablita calculando la media y la varianza? ¿Sí? La diferencia es que era un poquito más fácil porque teníamos los valores, era 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces era un poquito más cortito, que vamos a tener que escribir un poco más. Calculamos la media y la varianza para cada muestra. Entonces para la muestra 1, llamémosle, en donde obteníamos 19.550 en la primera observación y 19.550 en la segunda, su probabilidad es 1 sobre 16, y su media es 19.550. Calculamos la varianza y nos da 0. Para la segunda muestra, tenemos que la observación 1 es 19.550, la observación 2 es 19.650, su probabilidad es 1 sobre 16, la media es 19.600 en este caso, y la varianza muestral, ¿sí? Para esta muestra 2 es 5.000. Y hacemos así para cada uno, ¿sí? De las muestras que vamos a obtener. Entonces, la función de cuantía de la media muestral, ¿sí? Nos queda, o de x barra. Esto, digamos, siempre tienen que saber que cuando hablamos de media muestral se simboliza con x barra, o que x barra simboliza la media muestral, ¿sí? Es la pregunta como para romper el hielo en un final, chicos, así que sí o sí hay que saber. Y lo mismo para la media poblacional, que es mu. Entonces, para la función de cuantía de x barra, vamos a tener los valores que asume x barra, es decir, la media de cada una de estas muestras, y tenemos 19.550, 19.600, 19.650, 19.700, 19.750, 19.800 y 19.850. Y las probabilidades respectivas a cada una de estas medias, que las vamos a obtener de ver acá arriba cuántas veces aparece o se presenta ese valor de la media muestral. Y para el caso de la función de cuantía de s cuadrado, es lo mismo. Vamos a ver que tenemos el valor 0, 5.000, 2.000, no, perdón, 20.000 y 45.000. Y sus respectivas probabilidades. Entonces, estas dos tablas estarían respondiendo al inciso que nos pedía determine la función de cuantía de la media muestral y la varianza muestral, ¿sí? Toda esta tabla es de apoyo para realizar los cálculos, y esto sería las respuestas al enunciado. Bien, y el inciso F, ¿sí? Nos pide que calculemos la esperanza matemática de x barra y de s cuadrado, y que las comparemos a su vez con mu y con sigma. Tenemos, otra vez, buscamos vamos a tomar la tablita que habíamos planteado, la función de cuantía. Teníamos los valores de x barra con sus respectivas probabilidades, ¿sí? Tenemos esa tablita, y nosotros sabemos que la esperanza matemática de x sería la sumatoria de x barra sub i, es decir, todos los valores posibles que pueda asumir x barra por su respectiva probabilidad. Entonces hacemos una tercera columna adicional, o auxiliar para el cálculo, donde vamos a hacer x barra sub i por la probabilidad, ¿sí? Multiplicamos las primeras dos columnas, y después realizamos la sumatoria de todas estas columnas, que sería sumatoria de x sub i por probabilidad de x sub i, que nos da la esperanza matemática de x barra, que es 19.700. Y si volvemos hacia arriba, en donde habíamos la primera hojita, ¿sí? En donde calculábamos la media poblacional, eran 19.700. Y después nos quedaría calcular la esperanza matemática de S cuadrado, es decir, de la varianza muestral. Entonces vamos a tener los valores
que asume ese cuadrado, es decir, los valores que asume la varianza muestral y sus respectivas probabilidades. Entonces, construimos otra tercera columnita también, donde hacemos el valor de la varianza muestral por su probabilidad, ¿sí? Y realizamos la sumatoria. Nos da también 12.500, ¿sí? Que es la esperanza matemática de S cuadrado, que volvemos hacia arriba y es el mismo valor que sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Vuelvo ahí un segundito, ¿sí? Para que vean la tablita y la fórmula que aplicamos, que es el cálculo de la esperanza matemática. Y entonces, al igual que en el ejercicio anterior, ¿sí? Vemos que la esperanza matemática de las medias muestrales, ¿sí? Esta parte, es igual a la media poblacional, ¿sí? Y que la esperanza de las varianzas muestrales, esto, calculamos, ¿sí? También es igual a la varianza poblacional, que sería cumplir con la propiedad de insesgabilidad. Es decir, la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrado, o la varianza poblacional. Que quiere decir que es un estimador insesgado. Bien, se comprendió entonces por lo menos lo que es la diferencia entre x barra y mu y s cuadrado y sigma cuadrado, ¿sí? Es decir, media muestral y media poblacional, y lo que es varianza muestral y varianza poblacional. Bien. Entonces, una pregunta. El x barra y el s cuadrado, ¿con qué datos lo calculo? Bien, de la muestra, perfecto. Y el mu y el sigma cuadrado, ¿con qué datos lo calculo? ¿O con qué, a partir de qué datos lo obtengo? El mu y el sigma cuadrado, poblacionales, exactamente, de la población. Y si yo, para obtener x barra y s cuadrado, obtengo una muestra, ¿sí? Para obtener mu y sigma cuadrado, que lo obtengo o lo calculo a partir de los datos poblacionales, ¿qué tengo que realizar? En la muestra hago un muestreo, y en el caso de querer tener todos los datos de la población, ¿qué hago? ¿Qué procedimiento? Bien ahí, censo con C. Un censo, exactamente. Nosotros realizamos un censo, obtendríamos los datos del n mayúscula, ¿sí? Del n grande, y con eso podríamos tener o calcular los valores de mu y de sigma cuadrado. Bien. Entonces, con esto finalizamos